bienvenidos a esta enseñanza. Cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque creemos a tu palabra. Ustedes han oído que en el Congreso se están debatiendo leyes mediante las cuales en cualquier momento prohíben orar, prohíben reunirse, prohíben estos lugares. Yo hago una pregunta, amados. ¿Qué pasaría si aprobara una ley como esa y no pudiéramos reunirnos aquí? Solo quedaría una posibilidad, las casas. Entonces yo te hago una siguiente pregunta, ¿y en las casas cómo lo haríamos? Y te doy una respuesta. Lo haríamos con la metodología con que hacemos aquí nuestras reuniones, porque es una metodología para grupos de mínimo 2, máximo 8, 10 personas. Y entonces tú podrías en tu casa estarte reuniendo con otras 8 personas y estar estudiando la palabra, estar orando y estar buscando al Señor. Entonces, a ver, no echen en saco roto la forma en que hacemos las cosas. Creo que Dios nos está preparando para tiempos difíciles, no solo en cuanto a tribulación, situaciones difíciles, sino que además nos está preparando para un día en que a lo mejor tengamos persecución sobre nosotros. Entonces ponle atención a la metodología. O sea, no es un capricho mío decir, bueno, vamos aquí a traer la hoja escrita y vamos a leer, o que usted diga, no, pues el pastor tiene todo escrito, no hay ningún problema. Es como si él no estuviera haciendo nada. Pero dentro de esto hay algo muy importante. Esta palabra que está en cada hoja, en cada enseñanza, en sí no es la prédica. Predicar no es sencillamente ir y decir cosas, o con la boca o en un escrito. El predicar implica que hay un tiempo de oración en el cual le pedimos al Señor que su Espíritu Santo venga y se aúne a esa palabra, pidiéndole al Señor que la palabra sea la espada del Espíritu, o sea, que el Espíritu Santo, cuando estamos a través de la enseñanza, leyendo, explicando, el Espíritu Santo venga, tome esa palabra, ¿cierto?, y la haga una palabra viviente, una palabra que produce resultados en nosotros, una palabra que es cortante, una palabra que penetra el alma y el espíritu, que penetra los huesos y los tuétanos, una palabra que discrimina, separa las intenciones del corazón, separa los pensamientos que son de nosotros y los que son de Dios. Entonces, cuando tú tengas algún día que estar trabajando en tu casa, ya está escrito. Entonces, el escrito ya está. La gente te la va a traer Dios, si usted ha estado orando por eso. Dios te va a traer personas a tu casa. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, ya sabes que tienes el material, que se trata de que cada persona lea un párrafo, los demás van subrayando lo que les parece impactante en su propia hoja. Al terminar de leer, cada uno leyendo un párrafo, entonces todos leyeron, luego todos comparten siquiera una de las frases que subrayaron, indicando por qué la subrayaron, y finalmente se proponen una tarea. La tarea podría ser orar en alguna dimensión de lo que dio la enseñanza, o hacer algo que muestra la enseñanza, y con eso ustedes se van habiendo obtenido un conocimiento, un algo que puso el Espíritu Santo en ustedes, se van con una enseñanza escrita con la cual pueden estar orando durante la semana hasta la próxima reunión. Y de esa manera entonces la iglesia se constituiría en una serie de grupos que están funcionando en las casas. O sea, créanme, podría llegar el día en que seremos presionados a funcionar de esa manera. Estamos preparándonos. Entonces, a ver, tú tienes que decir, yo algún día a lo mejor tengo en la casa esta labor. Entonces aquí te estás entrenando, tanto en el conocimiento, en la metodología. Estás viendo que aquí nos postramos a orar antes de cada reunión. Eso sería lo que tú harías en tu casa. Media hora antes de empezar la reunión, o si tienes más tiempo, estás postrándote y pidiéndole al Señor que su Espíritu Santo sea dado y que el Espíritu acompañe con poder y con vida esa palabra que van a estar estudiando en cada reunión. Entonces es simplemente multiplicar lo que estás viendo y lo que estás viviendo. El ser humano aprende por imitación. Entonces el ánimo es que imiten lo que estamos haciendo acá. Entonces vamos a comenzar nuestra lectura. Se llama el título, La importancia de nuestra confesión. La importancia de nuestra confesión. Importancia significa peso. Cuando una cosa es muy importante significa que debe tener mucho peso en mi vida. El que algo tenga peso debe hacerme pensar a esa situación en la que yo pongo en esos 2 platillos. ¿Se acuerdan de esas balanzas antiguas que eran 2 platillos y había un fiel? Si se inclinaba para acá el fiel o para el otro lado. Cuando algo es importante, más que otra cosa, si yo pongo en un platillo
una cosa y en otro la otra, siempre se inclinará a lo más pesado. Si yo puedo o tengo que tomar una decisión entre ver el programa de televisión y tener 10 minutos de oración, y pongo en un platillo el programa de televisión y pongo en el otro 10 minutos de oración, si para mí es importante el orar, quiere decir que el orar tiene más peso que el programa de televisión. O sea que terminaré decidiendo, voy a orar. Ahora, si tú decidiste ver el programa de televisión, significa que en tu vida es más importante la televisión que orar. De ahí estamos en el juego diario, ¿o no? Aquello que tú decides y aquello por lo que te inclinas es lo que en realidad es importante para ti. Si para ti es más importante, no sé, estar revisando tu WhatsApp que tomar la Biblia siquiera 20 minutos, pues quiere decir que el WhatsApp tiene más peso en tu vida, es más importante que leer la Biblia. Si para mí, por ejemplo, el día sábado me invitan a una reunión social a esta hora y tengo también que mi reunión de la congregación y decido por ir a la reunión social, estoy indicando que la reunión social tiene más peso que la venir a la iglesia. O sea que la reunión social es más importante para mí que venir a la iglesia. Eso es lo que significa la palabra importante. Entonces la palabra importante es importante. Entenderlo es importante. Porque de lo contrario lo tomamos como una palabra cualquiera. Sí, importante, un bonito adjetivo y no más. No. En el mundo espiritual es bien claro qué significa importante. Entonces estamos diciendo la importancia, el peso que tiene ante Dios nuestra confesión, ¿ok? Confesar es decir lo mismo que dice otra persona. Entonces cuando la mamá le dice al muchachito, hágame un favor y levanta los tenis de ese lugar y los pone en su sitio correcto. Sí, mami. Entonces la mamá le dice, ¿qué dije? Que levante los tenis y los lleve a su sitio correcto. Cuando el niño está diciendo que levante los tenis y los lleve a su sitio correcto, está diciendo lo mismo que le dijo la mamá. O sea, el muchachito está confesando. Si el Señor dice, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, todos fueron constituidos pecadores por la caída de Adán, ¿Dios está diciendo eso? Yo leo eso y entonces digo, wow, oiga, yo soy pecador. Entonces digo, Señor, amén, soy pecador, fui constituido pecador por la caída de Adán, fui destituido de la gloria de Dios. Cuando yo estoy diciendo eso, estoy repitiendo lo mismo que Dios dijo. A ese repetir lo que otra persona dice se llama confesar. Interesante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de confesar, quiere decir que estoy oyendo a alguien y repito lo que ese alguien me está diciendo. Si yo quiero confesar a Dios, estoy oyendo a Dios y estoy repitiendo lo que Dios me ha dicho. Muy bien, la Biblia habla de nuestra profesión. Confesión, vamos a ver por qué profesión y confesión están relacionados. Habla de la Biblia en 1 Timoteo 6, 12 y 13, para que luego lo revisen en su casa. Habla de confesión en Hebreos 3.1, en Hebreos 4.14 y en Hebreos 10.23. Profesar en griego es la palabra epangelo, es anunciarse a sí mismo. Entonces miren acá, empezamos a tener conceptos muy claros. Confesar es que yo me hablo a mí mismo, yo me anuncio para mí mismo algo. Significa dedicarse a afirmar algo respecto de uno mismo. Significa promesa. Eso es lo que significa la palabra confesar. Entonces, a ver, si yo soy una persona que confiesa, significa que me estoy hablando a mí mismo, me estoy anunciando y proclamando a mí mismo algo. Significa también promesa. ¿Qué es una promesa? Una promesa es la seguridad que Dios tiene de que en lo que nos dice hay bien. Eso significa promesa en griego. Promesa significa la seguridad que tiene Dios de que en lo que Él nos dice hay el bien. Entonces, cuando me dicen las promesas de Dios, están hablándome del bien de Dios y la seguridad absoluta que Dios tiene que eso es bueno para mí. Entonces, podemos preguntarnos, ¿y qué es lo que yo me anuncio a mí mismo? ¿Qué es lo que afirmo respecto de mí con mi propia boca? Las mismas promesas dichas por Dios. Eso es lo que yo estoy proclamando a mí mismo. Si Dios dice, tú y tu casa servirán al Señor, entonces digo, Señor, yo me estoy anunciando a mí, me estoy proclamando a mí mismo, me estoy anunciando a mí mismo, yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando la palabra de Dios dice, porque Dios es rico para con todos aquellos que le invocan, ¿yo qué hago? Tomo esa palabra y me la anuncio de manera personal y digo, Dios es rico para conmigo que lo invoco. Dios es rico para conmigo porque lo estoy invocando a Él. O sea, anunciarse
proclamarse, decirse a uno sí mismo las promesas de Dios, a eso se llama confesar. Entonces, para confesar necesito estar leyendo la palabra, necesito estar memorizando, subrayando las promesas que Dios me da. Si la palabra de Dios dice, Jesucristo fue molido por nuestra maldad, herido fue por nuestras rebeliones y por sus llagas fuimos curados, ¿qué hago si yo quiero profesar? Si quiero confesar, ¿qué hago? Le pongo nombre propio a esas promesas y digo, Jesucristo fue molido por mi maldad, y me estoy proclamando, me estoy anunciando a mí mismo. Jesús fue molido por mi maldad, Él fue herido por mis rebeliones y por sus llagas yo fui curado. ¿Qué estoy haciendo? Profesando a Dios. ¡Qué importante hablar! Entonces nuestra lengua es algo muy poderoso que Dios nos ha dado. Hoy estamos como en la 10ª lección acerca de la importancia de tener una lengua sana. La importancia de entender lo que Dios nos ha dado tan poderoso, que desafortunadamente el diablo ha tomado para todo lo que se equivocó. Pero si entendemos para qué nos la dio Dios, wow, creo que vamos a empezar a hacer un uso poderoso de nuestra lengua para la gloria de Dios y para la bendición de nosotros. Entonces, afirmo con mis labios, ¿cierto? Mi anuncio que las mismas promesas dichas por el Padre. Cuando yo conocí al Señor hace 39 años, de las primeras lecciones que me enseñaron fue, Gonzalo, lea la Biblia y a las promesas póngales nombre propio. Póngales Gonzalo, proclámelas como para usted, como suyas. Fue una buena lección, pero nunca me indicaron por qué tenía que hacerlo. Entonces de cuando en cuando decía, ¿será que mi carne, al ver esas promesas tan maravillosas, está animada pues? ¿Será que sí es poniéndole nombre propio? ¿Será que sí tengo que hacerlas personales? Y esto te está dando la respuesta. Sí, porque Dios desea que tú hagas profesión. ¿De acuerdo? Dios desea que hagamos profesión, que nos anunciemos, que nos proclamemos para nosotros mismos las promesas que Dios nos ha dado. ¿Qué es una promesa? Dios tiene la seguridad que nos confiere algo bueno en cada promesa, y Él nos da a conocer cada promesa y con ellas la seguridad de bien para nosotros. O sea, promesa es algo espectacular. Eso es profesar. Anunciarse, proclamarse a uno mismo significa promesa. Ahora, ¿qué es profesión? Porque uno caería como en la tentación de pensar, profesar y profesión debe ser lo mismo, debe ser muy parecido. No, hay una diferencia muy importante que nos va a ayudar a seguir afirmando ese principio tan poderoso que es el usar nuestra lengua para anunciarnos a nosotros mismos. Profesión en griego es la palabra homología, significa pacto. Por eso les puse en negrilla la palabra pacto. Óigame, cuando yo estoy diciendo para mí, anunciándome, proclamándome las promesas de Dios para mí, significa que estoy entrando en el pacto con Dios. ¡Wow! Esto es muy poderoso. Cualquiera me diría, sí, yo sé, Gonzalo, que nosotros estamos en un nuevo pacto porque Dios unilateralmente, por su grande amor, quiso darnos un mejor pacto, un pacto absolutamente perfeccionado en Jesucristo. Y yo sé que en todo pacto ambas partes tienen que poner algo, pero yo no sé si estoy en el nuevo pacto o no, porque no sé qué es lo que tengo que hacer, de mi parte qué es lo que espera Dios. Pues estamos viendo lo que espera Dios. Dios espera de ti que estés atento a que al pronunciar lo que Él dice estás en pacto, estás asintiendo. Asentir es aceptar. Estás afirmando, sí Señor, si tú has prometido esto, sí Señor, lo hago mío, lo proclamo mío. Gonzalo, tú y tu casa van a servir al Señor, yo y mis hijos tendremos el mismo espíritu que está sobre mí. Las palabras que Dios ha puesto en mi boca no faltarán de la boca de mis hijos ni de los hijos de mis hijos desde ahora y para siempre. Todas las generaciones mías después de mí, por el pacto que Dios ha dado, tendrán el espíritu y la palabra de Dios en su boca. Y lo creo para mí, lo creo para mi gente, lo creo para mis descendientes. Y Dios dirá, este hombre está asintiendo, está afirmando, está metido en el pacto conmigo. Muy poderoso. Seguimos leyendo. Significa reconocimiento, significa declarar, significa confesar. Ahora sí entendemos por qué confesión y profesión van de la mano. Significa hacer. Hay personas que dicen, ¿yo qué debo hacer para que Dios traiga sobre mi vida bendición, salvación, liberación, provisión, me santifique, me limpie? ¿Qué debo hacer? Vamos a ver. Profesar, decir con tu boca, proclamarte a ti mismo lo que encuentras en la palabra.
que Dios está dando como promesas. Reuniendo todo lo anterior, profesión significa dedicarse. Pregúnteme una cosa, ¿qué hace un médico cuando tiene por profesión la medicina? Pues todos los días se está proclamando a sí mismo. ¿En qué forma? A ver, este enfermo tiene estos síntomas, creo que el problema es gástrico y dentro de lo gástrico, por los síntomas que tiene es tal cosa. Él se está hablando a sí mismo, él se está proclamando a sí mismo y él vive constantemente proclamándose todo eso. Por eso se dice que su profesión es médico. Un ingeniero, ¿qué hace? Estamos igualmente pensando, tengo este problema, esto se resuelve de esta manera, hay que apuntalar, hay que poner tal cosa, hay que reforzar, está mirando lógicamente el proceso, N cosas. Como él se está hablando a sí mismo todos los días de qué tiene que hacer, decimos su profesión es ingeniero. ¿Qué hace una mujer cuya profesión es ser ama de casa? ¿En qué está pensando ella misma? Tengo que mandar la ropa a la lavandería. Está hablándose a sí misma, se está proclamando a sí misma, se está anunciando a sí misma. Tengo que lavar la ropa a la lavandería. Tengo que recoger los zapatos que mandé remendar. Tengo que hacer el mercado. Tengo que sacar la carne a descongelar para el almuerzo. Tengo que. Se está hablando, se está proclamando, lo hace todos los días, lo hace siempre. Su profesión es ama de casa. Profesión significa dedicarse. Ahora, aquello a lo que yo me dedico es a lo que vivo consagrado. Repito, aquello a lo que yo me dedico, a eso es a lo que vivo consagrado. Si el médico se dedica a su medicina, él vive consagrado a la medicina. Si el futbolista se dedica solo al fútbol, él vive consagrado al fútbol. Si una persona se dedica solo a ver televisión, vive consagrado a la televisión. Si se dedica solo al WhatsApp o al YouTube, vive consagrado al WhatsApp o al YouTube. Es fácil saber a qué vives consagrado. Entonces pregúntate, ¿yo a qué vivo consagrada? ¿A qué vivo consagrado? Continuemos. Reuniendo todo lo anterior, profesión significa dedicarse a afirmar sobre sí mismo que todas las promesas de Dios se harán realidad para ti, porque admites como cierto el pacto que el Padre nos ha ofrecido. Muy poderoso, ¿no? Volvamos a repetir. Profesión significa dedicarse a afirmar sobre sí mismo que todas las promesas de Dios se harán realidad para ti, porque admites como cierto el pacto que el Padre nos ha ofrecido. Esto da una consagración y vamos a ver el poder que tiene. Hebreos relaciona a Jesús con nuestra confesión y aquí la cosa se pone muy interesante. Nuestra confesión, ese dedicarse a afirmar que las promesas de Dios son para mí, porque veo como cierto el pacto que Él me ha propuesto, esa confesión de las promesas para mí mismo, anunciármelas, proclamarlas sobre mí y sobre los míos, está relacionado con Jesús, con Jesucristo. ¿En qué forma está relacionado? Entonces vamos a leer. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, subraye profesión, Cristo Jesús. La palabra está diciendo, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de su profesión. ¿Qué significa apóstol? Alguien enviado por Dios. Entonces aquí la palabra está diciendo, consideren. Considerar es pararse a contemplar y analizar. Entonces consideren a Jesús que es apóstol. ¿Qué quiere decir? Consideren que Jesús fue enviado por Dios y fue constituido sumo sacerdote. Sumo sacerdote era aquel sacerdote tan especial que era el único que podía entrar a la presencia de Dios. Jesús subió al cielo, es sacerdote según el orden de Melquisedec, y vive en forma continua en la presencia del Padre. Entonces me están diciendo, considere a Jesús que fue enviado por Dios y fue levantado para estar continuamente en la presencia del Padre representándote. ¿Y qué tiene que ver que Él sea apóstol y sumo sacerdote? ¿Qué tiene que ver eso con mi confesión? Entonces resolvamos la pregunta, continuamos. Nos preguntamos, ¿por qué nuestra confesión y el sumo sacerdocio de Jesús están relacionados? Leemos en Hebreos capítulo 10, verso 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Todo hombre que quería ponerse al día con Dios con respecto a sus pecados, que quería recibir el perdón de Dios, llevaba animales, se los entregaba al sacerdote
el sacerdote los tomaba de la mano del individuo, el sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del animal, indicando con eso que estaba transfiriendo los pecados del pecador que había llevado ese animal, transfería los pecados del pecador sobre el animal. Y como los pecados eran puestos sobre el animal, entonces ahora se ejecutaba la ley de Dios. La ley dice que la paga del pecado es muerte. Entonces aquí hay pecado, ¿en dónde? Ya no está en el hombre, porque el sacerdote los transmitió sobre el animal. Entonces, como el pecado está sobre el animal, al animal hay que sacrificarlo y el sacerdote lo sacrificaba. La sangre del cordero o del novillo tenía un efecto. ¿Cuál era? El efecto de la sangre tiene que ver con el corazón de Dios. ¿Por qué? Dios necesitaba ver la sangre. ¿Por qué? Porque Dios, cuando veía la sangre, veía que se había ejecutado lo que su ley ordenaba. La paga del pecado es muerte. Entonces, cuando él veía la sangre, él podía perdonar al individuo. Si Dios perdonara al individuo sin derramamiento de sangre, cualquiera, incluyendo al diablo, podría decirle a Dios: usted no es justo. Y Dios le preguntaría: ¿por qué dices que no soy justo? Y el diablo le respondería: porque usted lo perdonó y su ley dice que la paga del pecado es muerte. Usted no puede perdonarlo, usted lo que debió haber hecho fue darle muerte, usted no es justo. Entonces la sangre era necesaria para vindicar el carácter justo de Dios. Cuando Dios ve la sangre, entonces puede perdonar al individuo. Y nadie puede decirle a Dios: eres injusto, porque Dios diría: este individuo debía morir, mi hijo Jesús es el cordero sustituto que yo di, y mi hijo murió por él, aquí está la sangre, fue cumplida mi ley, soy justo, y puedo declarar: tus pecados son perdonados. ¿Está entendido esto, amados? Que no entendemos esto, creemos que la sangre tiene que ver es con el individuo, o con el sacerdote, o con el altar, o con algo que simplemente trae un espectáculo, pero no sabemos de qué se trata. La sangre tiene que ver con el corazón de Dios para que Él pueda perdonarnos. Amados, Dios puede decir: tus pecados te son perdonados debido a que hay sangre, debido a tus pecados. Jesús fue el cordero provisto por Dios para que muriera por nosotros. Y su sangre es lo que Dios quería ver. Porque si Dios ve la sangre, dice: mi ley, mi justicia fue satisfecha. Veo que al pecado se le dio su paga, muerte. Entonces está satisfecha la ley, soy justo y por lo tanto puedo perdonar al individuo. Si Jesús no hubiera muerto por ti y por mí, no habría perdón de pecados. ¿O estaríamos llevando todavía corderos? Bueno, esto es muy importante. Son los fundamentos de nuestra fe. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Escucha, la sangre de corderos satisfacían el que el hombre no muriera. Moría el cordero a cambio de él, o moría el novillo. Pero la sangre del cordero o del novillo no podía quitar los pecados. El individuo seguía cometiendo después de ese sacrificio los mismos pecados y luego vendría con otro novillo para que le perdonaran los de los últimos 15 días. Pero la sangre de Jesús no solo satisface la justicia de Dios, sino que quita el pecado de nosotros. Es un sacrificio perfecto. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es sentarse a la diestra? La diestra es el lugar de poder. O sea, Jesús tiene poder. ¿Cuál poder? El mismo poder de Dios. Él está sentado a la diestra. Y así, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No solo logró que Dios viera su justicia satisfecha, sino que Dios pudiera quitar el pecado, perdonar. Muy bien. El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, de que Jesús hizo un único y último sacrificio y está sentado a la diestra del Padre. En forma continua está en la presencia de Dios. Es sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote puede estar en la presencia de Dios. Porque, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hasta ahí toda la cosa va bien. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué tiene que ver mi profesión con el sumo sacerdocio de Cristo? Vamos ahora sí a entrar entonces en materia definitiva. Leemos también en Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote
¿Qué es un sumo sacerdote? El que puede entrar a la presencia de Dios. Jesús entró y permanece en la presencia de Dios. O sea, sumo sacerdote significa estar en la presencia de Dios. Sacerdote significa que Él está representándome y está por mí, está a mi favor. Él está y puede interceder a Dios por mí. Muy bien. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, los cielos. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. El sacerdote sabía que su gran oficio era presentar ofrendas y sacrificios. ¿Para qué? Para que el hombre no fuera muerto, sino las víctimas que llevaba el hombre. Jesús no solo logra que no seamos muertos nosotros, sino que además su sangre puede quitar el pecado, o sea, su sangre da el perdón. Eso es lo que hacía todo sacerdote. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también ¿quién? Jesús tenga algo que ofrecer. ¿Cuál es el problema? Jesús fue el último sacrificio, perfecto, porque quita el pecado. Entonces ya no hay sacrificios de animales. De lo contrario, usted tendrá que venir aquí cada 8 de acá 15 días con un cordero, un novillo. Yo estaba aquí sencillamente con un delantal matando animales, pues. ¿Y por qué? Porque usted está en pecado y yo soy sacerdote. Pero como Jesús ofreció un último y perfecto sacrificio, y no hay sacrificios, pero Él tiene que estar ante el trono de Dios haciendo algo como sacerdote. Él necesita tener algo que ofrecerle a Dios que nosotros traemos. Ya no podemos traerle animales porque Jesús fue el último sacrificio perfecto. Pero Él necesita algo de parte nuestra para que Él pueda estar ante Dios por nosotros. Entonces seguimos leyendo. ¿Cuál es ese algo que Jesús debe tener para ofrecer? Porque leímos allá en el último verso de Romanos 8:3. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también Jesús tenga algo que ofrecer. ¿Cuál es ese algo que Jesús debe tener para ofrecer? La respuesta la tenemos en Hebreos 10. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué es lo que yo ofrezco a mi sumo sacerdote para que Él ofrezca al Padre de parte mía? Mi profesión. Cuando yo estoy diciendo, Padre, acepto, asiento, que yo y mi casa serviremos al Señor, esa confesión, esa profesión que hago, es lo que Jesús toma y va ante el Padre y le dice, Padre, allí hay un hombre en la tierra, cree en tu pacto, yo soy el fiador de ese pacto, yo soy el garante de que cumplirás el pacto. Amado Dios, estoy intercediendo por este hombre, que tu poder sea despedido y él y su casa sirvan al Señor. Y el Padre dirá, amén, así sea. Ahora, y si tú nunca confiesas nada ni profesas lo que Dios te dice en las promesas, el sumo sacerdote, ¿qué tiene para ir ante el Padre por ti? Nada. Y entonces tu vida sigue igual. Entonces no solo basta con venir a entender estas cosas, no solo basta con venir a darle alabanza a Dios. Estamos entendiendo la necesidad de que entendamos que nuestra lengua debe ser usada para salvación. Esto es poderoso. De lo contrario no vamos a ver nada en nuestras vidas. Hebreos 4:14, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, a la fe que estamos proclamando, a la seguridad de que las promesas son un pacto de Dios para mí y que el garante del pacto, el fiador del pacto, el que garantiza que el pacto se hará sobre mi vida es Jesús mismo. Tienes que salir hoy dispuesto a hablar, pero no cualquier cosa. Jesús opera en el cielo como nuestro sumo sacerdote sobre la base de nuestra confesión hablada. O sea, el diablo ha cogido la lengua de nosotros y la ha usado para inflamar la rueda de la creación. Y nosotros ignorantemente lo aceptamos. Pero si estamos entendiendo lo que Dios nos está dando a ver hoy, creo que vamos a hablar, pero de otra manera. Y con muchas ganas, con mucho poder, con el deseo de poner en las manos de Jesucristo algo. Si estoy enfermo, yo te voy a estar diciendo, Señor, gracias, Jesús fue molido por mi maldad, herido fue por mis rebeliones y por su llaga yo fui curado. Si yo estoy confesando eso, Jesús toma esa confesión mía, esa proclamación mía y va al Padre y le dice, Padre, allá hay un hombre que cree en el nuevo pacto, allá hay un hombre que está creyendo que por mis llagas él fue curado. Padre, yo soy el garante de que esto se haga realidad. Padre, vengo a interceder, vengo a pedirte, obra por tu poder la realidad de eso que este hombre está creyendo. Es el pacto, Señor. Y el Padre dirá, amén, así sea.
Oiga, estoy en problemas económicos. Padre, tu palabra dice que tú provees a todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, creo que tú provees a todas mis necesidades. Padre, escrito está que tú sabes de qué cosas materiales tengo sobre esta tierra antes de que yo te pida, porque eres un Padre bueno, porque eres atento, porque tú cuidas de mí. Eso está escrito, Padre, y lo creo para mí, lo proclamo para mí, lo anuncio para mí. Y Jesús en el cielo toma esa confesión y dice: Padre, oye, allá hay un hombre que está creyendo que tú provees a todas sus necesidades conforme a mis riquezas. Yo soy el garante, soy la garantía del pacto. Padre, por favor, obra con tu poder, que eso sea una realidad para este hombre. ¿Y qué dirá Dios? Así sea. Ahora, esto suena bien, pero a veces arrancamos con mucho entusiasmo y luego vamos perdiendo otra vez y caemos en la pereza espiritual. Esto es para mantenerlo diariamente. ¿Estoy realmente viviendo el pacto? ¿Estoy metido en el pacto? ¿Estoy poniendo en movimiento el cielo? ¿Estoy poniendo en movimiento el trono de Dios? Era lo mismo que en el Antiguo Testamento, un paralelo. Si la gente no traía animales, el templo estaba muerto, no había actividad. Pero si había animales, había actividad. Oiga, había sacerdotes, había sangre, había residuos, había leña, había fuego, había que mover agua, leña, meterle candela a eso, había que mover escombros, cenizas, había movimiento. Pero si la gente no traía ningún sacrificio, no había movimiento. Ahora, miremoslo ahora en nuestro Nuevo Testamento. Si tú no estás confesando la palabra de Dios, proclamándola, anunciándola para ti, el cielo está quieto para ti, no se mueve. Volvamos a leer esa primera frase de la segunda página. Jesús opera en el cielo como nuestro sumo sacerdote sobre la base de nuestra confesión hablada, no sobre la base de nuestra fe no expresada. Usted puede tener fe en el corazón y decir: Dios levantó a Jesucristo, Jesucristo vive en la presencia de Dios continuamente, Jesús está como abogado, Jesús está como intercesor para mí, yo creo en mi corazón todo eso, yo creo en mi corazón todo eso. Y te quiero decir, eso no hace que se mueva el cielo. Lo que mueve al cielo es esa fe expresada con tu lengua y tu boca. En tu corazón puedes pensar: Dios es bueno, pero mientras no lo digas con tu boca no pasa nada. Abra la boca y diga: Dios es bueno para mí. Eso, estás proclamando algo, le estás poniendo algo a Jesús. Jesús ya tiene oficio con eso. Tiene que ir al Padre a decirle: Padre, allá hay uno que está proclamando que tú eres bueno. Hágame el favor, con tu poder manifiesta tu bondad. Puso en movimiento al cielo. Movió a Jesús, movió al Padre, movió al Espíritu Santo. Está moviéndose el cielo. Subrayen eso. No de nuestra fe no expresada. Cada vez que la Biblia habla de Jesús como nuestro sumo sacerdote, dice que debemos hacer, mantener y aferrarnos a la confesión de nuestra fe y esperanza. Cada vez que tú pienses: Jesús es mi sumo sacerdote, está ante Dios por mí, pregúntese: ¿y le estoy poniendo trabajo? ¿Estoy dando la materia prima para que Él haga su trabajo como representante mío ante el trono? ¿Estoy confesando con mi boca la palabra? Y si no lo estás haciendo, te quiero decir: el cielo está quieto para ti, nada se mueve. Nuestra confesión es la que nos une a Jesús como sumo sacerdote. Nuestra confesión es lo que nos une a Jesús como sumo sacerdote. La confesión correcta es esencial para la salvación. Si no mantenemos esta confesión, frustramos su ministerio, o sea, su servicio para nosotros, su servicio por nosotros. Él está allá para servirnos como intercesor ante el Padre. Pero Él puede interceder en la medida que tú confiesas. Si tú no confiesas nada, Él no puede interceder nada por ti. ¿Ok? Si no mantenemos esa confesión, frustramos su ministerio por nosotros. La salvación depende de dos cosas: ejercitar fe en nuestro corazón, primera, y la dos, hacer la confesión correcta con nuestra boca. Por eso Pablo dice en Romanos 10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Algunos queremos ser cristianos de la secreta. No, yo creo en mi corazón toda la Biblia, es la palabra de Dios. Oiga, pero en la vida de esa persona no vemos gran cosa. Ahora, lo único que hay que ver en una persona no es plata. Pues puede tener plata, pero no vemos nada más. ¿Y por qué no vemos nada más? Él dice que cree en su corazón todo lo que Dios dice. Pero la salvación no se verá a menos que haya confesión. Esto es tan importante, amados, que si uno lo entiende, sale de aquí diciendo: de aquí para adelante voy a volver un confesor de la palabra de Dios.
Voy a usar esta lengua para lo que sí debe ser. Voy a hacer que el cielo se mueva. Voy a poner a Jesús en movimiento. Voy a poner el Padre en movimiento. Voy a poner el Espíritu Santo en movimiento. Ahora entiendo que mi boca tiene poder. Muy bien. Romanos 8:10 dice. Versos 8 y 10. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Usted puede pensar en su corazón, yo creo en Jesucristo, es el Hijo de Dios, sé que Él vino a la cruz, sé que Él murió por mí, sé que Él me compró por precio de sangre, yo creo en mi corazón. Y Dios desde arriba de tu corazón dice, ese hombre está alineado conmigo, es justo. El hombre está en línea conmigo, es justo. Pero con que lo llamen a usted justo, no viene la salvación. ¿Cuándo viene la salvación? Cuando usted proclama lo que cree en su corazón. Cuando usted habla, cuando usted profesa lo que está creyendo. ¿Vamos bien? Entonces, si crees, habla. Por eso Pablo dice, por cuanto creí, hablé. Pablo está diciendo, si creo, debo hablar para que haya salvación. Pablo tenía muy claro que creer y confesar eran dos cosas absolutamente indivisibles. Hay que creer y hay que confesar para que la salvación sea nuestra. Yo creo que Jesús fue a la cruz y con su sangre me compró. Pues dígalo. Y entonces digo, Jesús es el Señor, Jesús es el dueño. Jesús no solo me creó, sino que me compró por precio de sangre. Y cuando lo digo, soy salvo. Él viene y se adueña de mi vida y echa fuera al enemigo para que no se adueñe más de mí el pecado. Pero mientras no lo diga, no pasa nada. Por eso es que a la persona que le estamos compartiendo el Señor lo llevaremos a esa oración. Pero hay que hacerle ver, hay que darle entendimiento para que lo haga con una fe sabia. Muy bien. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Dónde está el poder de salvación? En tu boca. Claramente vemos el vínculo entre el corazón y la boca, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Vamos a esto. ¿Qué hemos dicho en todas las enseñanzas sobre la lengua? Hemos dicho que el corazón es el árbol y la lengua no son más que los frutos de ese árbol. El corazón, que es el árbol, y los frutos de ese árbol, que son las palabras que proclama nuestra lengua, ¿están íntimamente ligados o no? Las naranjas están íntimamente ligadas al palo de naranjo, ¿o no? Las manzanas están íntimamente ligadas al palo de manzana, pues. Mis palabras están íntimamente ligadas a mi corazón. De la abundancia de mi corazón habla mi boca. Si mi corazón está lleno de fe en la palabra de Dios, mi boca, ¿qué hace? Profesa, dice, proclama, anuncia para mí mismo las promesas que Dios me da, que estoy creyendo. Bueno, muy bien. Cuando la fe en nuestro corazón y la confesión de nuestra boca están en armonía con la palabra de Dios, mantenemos en operación el ministerio de Jesús como nuestro sumo sacerdote en el cielo. Con Él, del lado nuestro, sobre la base de nuestra confesión, nada podrá resistir u obstaculizar nuestro avance hacia la salvación plena, confesando lo que crees en tu corazón. Es por esto que nuestra boca determina lo que hemos de experimentar, lo que hemos de vivir. Nuestra boca nos conduce. Entonces ustedes recuerdan nuevamente a Santiago. Santiago decía que la boca, la lengua es como un timón en un barco. Le marca el destino, la meta final, el puerto de llegada al barco. Mi boca, cuando proclama las promesas de Dios, está marcando que mi destino es vivir esas promesas. Que esas promesas sean hechas realidad en mi vida. La lengua es el timón con el que determinamos nuestro destino. En cada área de nuestra vida hemos de hacer la confesión correcta, decir con nuestra boca lo mismo que Dios dice en su palabra. Ahora, quiero aquí, amados, hacer un paréntesis breve, rápido. Confesar la palabra no es lo mismo que la neurolingüística. Aquí no se trata de confesar cosas positivas para mí. Soy el mejor vendedor del mundo, soy el mejor vendedor del mundo, soy el mejor vendedor del mundo. ¿Y tú qué eres? Soy el mejor vendedor del mundo. ¿Y por qué? Porque lo estoy diciendo, es que la neurolingüística tiene poder. Basura. Dios obrará en mi vida lo que Él ha dicho, no lo que a mí me dé la gana. Dios obrará en mi vida si yo soy nacido de nuevo, porque Jesús es sumo sacerdote de nosotros, sus hijos, que conocemos su palabra, que creemos en la palabra, que hemos aceptado el señorío de Jesucristo. Entonces, eso de que yo puedo confesar simplemente cosas positivas y van a pasar en mi vida, no es cierto. Ahora, pero hay gente que le funciona. ¿Quién hace verdad sus confesiones positivas? Las tinieblas. ¿Y para qué? Para que esté cada día más alejado de Dios, creyendo que su humanismo es suficiente para vivir bien. Muy bien. En cada área de nuestra vida hemos de hacer la confesión correcta, decir con nuestra boca lo mismo que Dios dice en su palabra. El uso incorrecto de nuestra lengua produce naufragio
y fracaso. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y el Espíritu de fe. Cuando Él, llenándonos, motiva y controla nuestra conversación, esta se vuelve positiva y honra a Dios. Hace que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida. No podemos poner freno a nuestra lengua por nosotros mismos. Solo el Espíritu Santo. Nadie más puede poner control. Jesús dice en Santiago, la lengua es un mal irrefrenable. El hombre ha dominado bestias marinas, todo lo que quieran animales, pero no ha podido ni podrá domar su lengua. ¿Quién la doma? El Espíritu Santo. De modo que necesitamos que el Espíritu Santo ejerza su dominio y su señorío sobre nuestra boca. ¿Te llevas algo que sirva para tu vida? ¿Crees que estás despertando? Porque algunos estábamos dormidos. ¿Por qué? Porque no teníamos el entendimiento. Pero con el entendimiento creo que uno despierta y dice, óyeme, yo tengo que leer la palabra y tengo que empezar a proclamar la palabra. De lo contrario en mi vida nada va a pasar. Así crea en Dios, en Jesucristo y todo lo que Él hizo. Entonces te vas a volver un profesador de la palabra de Dios. Vas a estar profesando, vas a estar confesando, vas a estar dedicado a eso. Cada mañana, cada noche, pregunte, hoy sí le he dado al Señor Jesucristo elementos para que Él interceda por mí. ¿O me voy a acostar hoy en blanco el día? ¿Será que estoy tan salvo, tan pletórico que no necesito nada? ¿Será que los que me rodean están tan salvos y pletóricos que no necesitan nada de la salvación? Voy a estar confesando lo que Él dice. Por mí, por mis hijos, por otros, por mis amigos, vecinos, familiares, por la gente de esta ciudad. ¿Proclamas algo sobre todo mortal que habita Cali? ¿Proclamas algo sobre cada colombiano? ¿Proclamas algo sobre los mortales que habitamos este planeta Tierra? Creo que ahí es donde está la pregunta. Ahí está nuestra responsabilidad. Usted no habla, no pasa nada. Dígale, si usted no habla, no pasa nada. 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 Llévese eso hoy en tu mente y en su corazón. Entonces, ¿por qué decimos, ay, me gusta ir a la iglesia? Es que uno ya carga baterías, me siento como lleno para el resto de la semana. ¿Por qué? Porque aquí proclamamos palabra de Dios. Porque aquí le ofrecemos al Señor confesión. En la oración que hacemos para comenzar durante la enseñanza estamos confesando lo que Dios dice o no. Hoy hemos confesado Hebreos, cada una de las citas que hemos dado. Ahí estamos proclamando al Señor. Luego en la alabanza, ¿qué hacemos? Proclamar. Cuando yo estoy alabando al Señor, ¿qué estoy haciendo? Poniendo en sus manos, en el intercesor, en el sumo sacerdote, lo que estoy confesando. Si yo estoy diciendo, bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Si yo estoy cantando, bendito Jehová, el Dios de Israel, bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Y arriba el intercesor dirá, Padre, mire lo que están cantando abajo, allá te están creyendo. Allá están diciendo que eres hacedor de maravillas, allá están diciendo que eres el único que hace maravillas. Padre, tu poder haga en esta gente maravillas. Pero si no cantas, si no hablas, si no usas la lengua, nada pasa. Entonces pongámonos de pie y que pasen cosas esta noche. Entonces démosle un aplauso al Señor por lo que nos ha enseñado esta noche. Gracias, Padre. Eres bueno.